¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de la hora que estén viendo el video. Bueno, con esto vamos a terminar el tema de incendios y vamos a empezar a hablar de las espumas, los polvos químicos secos y halones. Bueno, la espuma es una dispersión de un gas en un líquido formando burbujas compactas de menor densidad que los líquidos inflamables, donde se vierte comúnmente en forma de manto. La espuma escurre a lo largo de todo el espejo líquido, extinguiendo el fuego al evitar la libre difusión del aire hacia los vapores de combustión, pero fundamentalmente impidiendo, reduciendo notablemente la formación de vapores que alimentan a la llama, como habíamos visto cómo se va alimentando la llama con los mismos vapores del líquido. Hay otras definiciones, como la de la NFPA, que es ¿cómo se llama? Es de Estados Unidos. Y ahí tenemos la definición, que es el agregado de burbujas de aire formadas de una dilución acuosa de menor densidad de combustible. Este es otro tipo de definición. Es decir, que nosotros acá tenemos el triángulo de cómo funciona la espuma. ¿Qué tipo de espumas tenemos? Bueno, mientras tanto vamos a hablar de algunas de las propiedades de las espumas. El uso de las espumas es uno de los medios más eficientes para poder extinguir el fuego, sobre todo de líquidos y combustibles inflamables. La espuma es una sustancia compuesta de pequeñas burbujas, como estaba diciendo hace un rato, que se forman uniendo agua, un agente espumante y aire. Esta sustancia se vuelca sobre los líquidos, se vierte sobre los líquidos combustibles inflamables, que están ardiendo, y flota sobre ellos. A ver, creo que tengo una imagen acá. Acá tenemos. Acá tenemos un ejemplo. Entonces le decía que se vierte sobre los líquidos que están ardiendo. Flota, ¿sí? Como estamos viendo acá en la imagen, evitando el contacto entre los gases que se están generando y el oxígeno del aire, y separando las llamas de las superficies. También, a su vez, el agua contenida en la espuma absorbe parte del calor, enfriando la superficie del líquido. Antes se hablaba de espumas químicas debido a la reacción química que producía al mezclar los compuestos grasos y espumantes, sulfato de amonio, en una solución acuosa que genera una gran cantidad de burbujas. Hoy en día, la producción de espumas se logra mediante procesos mecánicos, razón por la cual las espumas se llaman mecánicas, pero tenemos distintos tipos de espumas, ¿no? En las últimas que estaba diciendo, sí se necesita una agitación mecánica y lo que constituíamos como el tetraedro de la espuma. Bueno, acá tenemos un cuadro más o menos del tipo de espumas. Tenemos espumas químicas, espumas especiales, espumas mecánicas o físicas. Vamos a hablar de la utilización. A ver, propiedades. Bien, entonces, se utilizan para combatir incendios que, y ahí tenemos los puntos, ¿sí? Líquidos inflamables, combustibles, supresión de vapores e incendios en espacios confinados. La espuma extingue al fuego de 4 formas: sofocando, suprimiendo los valores, separando las llamas de la superficie y enfriando al combustible. Las espumas pueden ser efectivas. Para ser efectivas deben tener las siguientes
propiedades: ser resistentes al calor, que drenen lentamente y que cubran rápidamente, que tengan que cubrir rápidamente la superficie, no contaminar o tener un mínimo índice de contaminación, no contaminarse con productos de la combustión, y al estimar el uso de la espuma tenemos que tener en cuenta dos principales características que serían la concentración y la expansión. Tener un flujo rápido, ahí tenemos un ejemplo, que tenga un cubrimiento rápido, que sea resistente al calor. Ahí tenemos dibujitos como que pueda supresión de vapores, tolerancia a los combustibles, y acá que forme el manto. Vamos por las espumas químicas. Esta es más o menos para todas las espumas. Se forman por la reacción en medio acuoso de dos sales, ¿sí? Como estamos viendo, el sulfato de aluminio y el carbonato ácido de sodio, conteniendo además agentes estabilizantes para poder evitar que la misma se destruya con facilidad, y entonces aumenta el tiempo de su acción efectiva. Ahí tenemos la reacción química. La relación de expansión es 10:1 con respecto al volumen original. Tiene algunos inconvenientes. Uno es la fácil destrucción de las burbujas a altas temperaturas, debido a la dilatación del dióxido de carbono, y también no pueden ser transportadas por largas cañerías porque se destruye y se torna corrosiva. La generación de espumas químicas pueden tener dos tipos de sistemas. Uno es el sistema húmedo, donde una solución que contiene aproximadamente el 13% de sulfato de aluminio, un 8% de bicarbonato de sodio y un 3% de un agente estabilizador, se ponen en contacto y generan la espuma mediante la reacción que estuve explicando hace un rato. Como en grandes instalaciones de espuma, suele perder efectividad el dióxido de carbono. En algunos sistemas más complejos se incorporan gases de cilindros contenedores. Después tenemos el sistema seco. El sistema seco consigue agregar una corriente de agua a los polvos de sulfato de aluminio y bicarbonato de sodio con el estabilizador, de modo de evitar previamente tener las propiedades de las soluciones. Vamos con las espumas mecánicas. Bueno, acá muestran las cañerías cómo se inyectan y las toberas, como para un recipiente que tenga combustible, como poder actuar rápidamente controlando el fuego. Vamos entonces para espumas mecánicas. Las espumas mecánicas o físicas se forman mediante el turbulento batido de una solución acuosa de un líquido emulsor en un generador y cámara de espuma, como se muestra ahí en la figura. Y se suele obtener mediante el uso de agentes espumígenos, que tenemos los agentes proteicos o proteónicos, y tenemos las espumas proteicas. Contienen polipéptidos de alto masa molar, obtenidos por hidrólisis de proteínas animales, vegetales, desechos de los mataderos, etc. Tienen incluidos varios estabilizantes que le dan consistencia y adherencia, constituidos fundamentalmente por sales metálicas. Estos agentes espumígenos se usan para generar espumas de baja expansión, la relación es 1:6. Se los produce además con 2 puntos de escurrimiento de -10 grados bajo cero y 20 grados bajo cero, teniendo un color oscuro
aspecto viscoso y un olor un poco desagradable. Ventajas. Elasticidad, capacidad de retención de agua, fuerza mecánica y resistencia al calor. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, fácilmente contaminables por combustibles, lo que hace que pierda sus propiedades, tienen un lento desplazamiento sobre la superficie en comparación a otras espumas y no son adecuadas para emplearse sobre alcoholes y solventes polares. Tiene una vida útil limitada, entonces esto implica revisar fecha de vencimiento y concentrado que produce corrosión en equipos que toman contacto con él, pero cumplen 4 funciones básicas como es el de sofocar, enfriar y suprimir, separar. Pero aunque son resistentes al calor, no eliminan rápidamente el fuego. Se usa de un 3 al 6% en equipos de baja expansión con agua dulce o salada, pero fueron desplazadas por otro tipo de espumas y se utilizan básicamente en incendios de hidrocarburos. Después tenemos las espumas fluoroproteicas. Poseen igual base que las anteriores, pero se les han agregado aditivos fluorados que les dan un poco más de fluidez y resistencia al calor. Además, se mezclan con los combustibles sin mezclarse, sin contaminarse. Las ventajas, bueno, ahí las tenemos. Mayor velocidad de desplazamiento, mejor resistencia al calor. Se pueden adherir bien a superficies metálicas. Eso es bastante ventajoso, sobre todo para los tanques, y tienen compatibilidad con los polvos químicos, porque a veces se pueden mezclar los métodos de extinción, ¿no? Y se pueden usar tanto en aguas dulces como en agua salada. Las desventajas, ahí están, no ser tan rápidas como las espumas sintéticas, que vamos a ver un poco más adelante, no ser adecuadas para incendios de alcoholes o solventes polares. Ahora vemos las que son resistentes a los alcoholes. Fueron desarrolladas para combatir siniestros que involucran alcoholes y solventes. Estos elementos atacan a las espumas proteínicas y sintéticas tradicionales, disolviendo el agua contenida en ellas y haciendo que pierda su capacidad de extinción. Ante esto fue necesario crear una espuma que sea resistente a los solventes, lo que se logró reforzando químicamente la pared de la burbuja, formándose de esta manera una membrana sólida, polimérica, que al extenderse sobre la superficie del combustible, se puede extender sobre la superficie del combustible y separa el combustible de la llama, impidiendo que quede destruida. Después tenemos las que forman película acuosa. Consiste en una espuma la cual se encuentra combinada con propiedades de velocidad de extinción de las AFFF, y formando una espuma FFP con propiedades combinadas. Ahora vamos a ver lo que son las AFF. Sintéticas. Son agentes espumíferos a base de detergentes y aditivos, gran capacidad de formación de espuma. Generalmente se los usa en equipos especiales con turbosopladores que inyectan gran cantidad de aire y lo expulsan. De esto tenemos las de alta, media y baja expansión. Estas espumas se caracterizan por producir grandes volúmenes de espuma
empleando para ello agua. Su producción requiere un equipo especial llamado generación de alta expansión. Este tipo de espumas enfría, sofoca y reduce el porcentaje de oxígeno del aire porque se transforma en vapor al disolverse. ¿Cuáles son las ventajas? Ahí está. Se destaca que un siniestro pueda llegar a lugares inaccesibles, minimiza el daño que causa el agua, extingue con rapidez por su alta velocidad de desplazamiento. Las desventajas: son poco resistentes al fuego, no pueden ser empleadas con alcoholes o solventes polares, es destruida por los químicos secos y el tránsito por ella debe ser restringido y empleado en equipos de respiración autónoma. Dado que resulta una espuma muy liviana, solo es apta para inundar recintos, lugares cerrados, donde el viento no tenga incidencia sobre la misma. Pero podemos aclarar que hay experiencias prácticas en la aplicación exitosa de este tipo de espumas en piletas de recuperación de petróleo, API, teniendo ventaja que una persona puede permanecer en el interior del recinto y respirar libremente debido a la gran cantidad de aire que tienen las burbujas. Agentes AFF, que significa Aqueous Film Forming Foam. Foam es espuma. Bueno, pueden ser definidas como elementos sintéticos con agentes que forman una película sobre el combustible, eliminando los vapores calientes y extinguiendo de esta manera el fuego. Este elemento, el AFFF, es el término genérico que reciben los agentes espumíferos. Este producto confiere al agua la propiedad de flotar sobre el espejo líquido derivados del petróleo, logrando una película acuosa que impide la salida de vapores, resistiendo la reignición. Por su parte, la capa de espuma no permite el acceso de oxígeno de la superficie y el agua contenida en la espuma produce el enfriamiento del combustible. El agente AFFF es desarrollado en base a elementos humectantes, fluorcarbono o fluorcarbonados, es un líquido sintético formado de espuma que se puede usar en agua dulce o agua de mar. Resulta muy eficaz para combatir fuegos clase B originados por líquidos combustibles. Características. Bien, proporciona ventajas en la extinción de fuegos de clase A, dado que mejora las propiedades humectantes y penetrantes del agua. Su principal característica es la velocidad con que elimina el fuego, lo que le da gran valor en rescates y accidentes. Por su rapidez de cubrimiento, es poco resistente al calor, lo que la hace un poco insegura al desplazarse sobre ella, por el peligro de reignición, y tiene poca adherencia en las superficies metálicas. Brindan una mayor propiedad de mojado, por lo que se utiliza con éxito en fuegos de clase A, muy compacta. Se pueden aplicar en estanques mediante tuberías debajo del combustible porque flotan hasta la superficie. Las espumas AFF se pueden producir en instalaciones convencionales de generación de espuma mecánica usando una dosificación aproximada entre un 5 y un 6% en volumen, y la relación de expansión varía de 6:1 a 10:1. A ver. Ahí estamos, ahí. La acción de este tipo de espumas se debe a los siguientes factores. Parte del calor generado es reflejado por la superficie de la espuma que cubre el líquido combustible y evita la evaporación.
La estructura celular de la espuma retarda la transmisión del calor. Y el calor absorbido por la espuma es eliminado por la evaporación del agua de la espuma que se va destruyendo. Espumas sintéticas con resistencia a alcoholes. Sus características son similares a la FF, se les ha agregado una membrana polimérica que aísla la espuma de la superficie del combustible o solvente polar. Vamos con los usos y limitaciones para todas estas espumas. Podemos resumir lo dicho diciendo que toda espuma es la dispersión de un gas, generalmente aire, en un líquido, agua, en forma. A ver si me quedó repetido algo. No. Que forma una masa de baja densidad capaz de fluir directamente a través de la superficie sólida o el espejo de líquido de combustibles y posee un efecto refrigerante complementario. Se puede aplicar en instalaciones donde se necesita un efecto refrigerante para protegerlas contra la radiación calórica. Asimismo, pueden atenuar la generación de gases tóxicos e irritantes. Su uso específico y más generalizado está dado en instalaciones fijas para protección de tanques de hidrocarburos o en el empleo de extintores manuales. La espuma se aplica con gran éxito en incendios de hidrocarburos líquidos con elevada tensión de vapor, o sea, bajo flash point. ¿Dónde se emplean generalmente? Bueno, ahí tenemos todos los lugares donde se emplea: refinerías, plantas petroquímicas, plantas químicas, pintura, barnices. Vamos a las limitaciones. Bien, ¿dónde tenemos en incendios de aceites calientes, fuegos tridimensionales con polvos secos, metales? No es apta para incendio de gases licuados o sustancias que se encuentran a temperaturas al punto de ebullición del agua. Tampoco se las puede emplear en equipos delicados de energización eléctrica o sustancias que puedan reaccionar con el agua. Ciertos agentes humectantes no son compatibles con las espumas y en general las espumas de este tipo alcohólico requieren ser aplicadas únicamente sobre este tipo de combustibles. Los polvos generados de espumas químicas deben protegerse de la humedad porque se apelmazan y se aterronan, y a altas temperaturas se descomponen. Las soluciones que forman espumas actúan con eficiencia dentro de un rango limitado, entre 10 y 35 grados. Cuando se trata de una espuma mecánica, el mayor inconveniente está radicado en el envejecimiento del líquido espumígeno que trae aparejado su descomposición, formación de barros que corroen los tanques, obturan las cañerías. Polvos secos, químicos secos, son casi más o menos lo mismo. Vamos por los químicos secos. Los químicos secos son polvos extintores compuestos de carbonato, fosfato, sulfato, cuyas bases fundamentales son el sodio y el potasio, y a veces el amonio. Poseen además diversos aditivos en su composición, entre los que podemos destacar el fosfato tricálcico, siliconas, esteratos metálicos, etc., que protegen al polvo de la humedad y le dan determinadas características de fluidez. Por lo general son estables a temperatura normal o relativamente bajas, no debiendo exponerse a temperaturas superiores a 60 grados, porque el polvo se empieza a descomponer en temperaturas mayores a 65 grados. Presentan las características de ser un agente de baja toxicidad, elevado poder extintor, pero dificultan la respiración y la visibilidad del ambiente,
en que se descargan y tienen una limitación importante en equipos delicados porque es un agente sucio, se lo define como un agente sucio, básicamente. El tamaño de las partículas oscila entre 10 y 70 micrones, cuando el mismo tiene un papel importante en la forma de comportamiento de cómo va fluyendo y en el rendimiento de la extinción. Los polvos son impulsados por gases como el dióxido de carbono o el nitrógeno. Ahí tenemos un ejemplo de propiedades extintoras. Acción sofocante. Durante muchos años se pensó que la acción sofocante de los polvos se debía al dióxido de carbono que se liberaba cuando el bicarbonato sódico se descomponía por acción del calor. Indudablemente este dióxido, como asimismo el vapor de agua que se forma y desprende la descomposición térmica, tiene un efecto sofocador secundario. Se ha encontrado que el porcentaje de polvo que se descompone, un 3 a un 10% en el mejor de los casos, son tan ínfimos que prácticamente, podríamos decir, es insignificante su poder, su efecto sofocador en relación con la contundente acción extintora de los polvos. Además, cabe destacar que hay un agente químico seco que se descomponen, que no liberan gases. Vamos con la acción aislante. Cuando se descargan los polvos polivalentes contra combustibles sólidos incendiados, como por el fosfato monoamónico, que se descomponen por calor y deja un residuo pegajoso, que es el ácido metafosfórico, sobre el material incendiado. Este residuo aísla el material incandescente del oxígeno, haciendo como un manto, extinguiendo así el fuego, y que esto impide que vuelva a que tenga una reignición. Este mecanismo hace que el fosfato monoamónico sea un agente del tipo ABC, es decir, que lo podemos usar para los 3 tipos de fuego. Acción refrigerante. El efecto refrigerante de los polvos químicos es de fundamental importancia en cuanto a su poder extintor. Diversas investigaciones demostraron que para los polvos de similar eficiencia extintora, ejemplo, polvo con el 95% de bicarbonato de sodio, bórax y un 25% de estearato de zinc, la cantidad de calor que pueden absorber está entre 259 y 463 calorías por gramo. El carbonato de sodio, que es apenas algo inferior en el poder extintor, absorbe de 70 calorías por gramo cuando se calienta de 1 a 300 grados centígrados. Rotura de la reacción en cadena. Acción sobre las especies activas. La teoría de la combustión por reacción en cadena ha sido propuesta por muchos investigadores, la hemos tratado de explicar en otro video, con la intención de ofrecer una pista de la cual pudiera ser este factor extintor desconocido. Esta teoría supone que en la zona de combustión hay captura de radicales libres y por acción inhibitoria sobre los iones que presenta el frente de llama. Estos estudios demostraron que el marcado poder extintor de los polvos se debe a su acción sobre las especies activas que están presentes detrás del frente de llama, produciendo la ruptura de las reacciones en cadena con la consiguiente extinción de la llama. Por esta razón, los polvos son efectivos en todo tipo de llamas, independientemente sean de difusión, premezcladas o autónomas. Su extinción es esencialmente química, ocupando la acción física a un segundo plano. Apantallamiento de la radiación.
La descarga del polvo seco produce una nube de polvo que se interpone entre la llama y el combustible. Esta nube separa el combustible de una parte, del calor emitido por la llama. De estas tres formas que tiene el calor para poder moverse de un punto a otro, este mecanismo interfiere con el calor transmitido por radiación. Usos, limitaciones, desventajas y ventajas. Con cuanto al uso, los químicos que se usan principalmente son para líquidos inflamables, gases combustibles, en algunos casos para combustibles sólidos. En este último caso, su acción debe estar complementada por un sistema de enfriamiento para impedir la remisión de la sustancia u objetos en forma de brasa. También son utilizados en equipos eléctricos y siempre y cuando el mismo no sea dañado por el polvo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en eso. Equipos eléctricos delicados, sistemas de computadoras o equipos electrónicos no son recomendables su uso. Limitaciones y desventajas. Acción abrasiva, como estábamos diciendo recién, y corrosiva, puede ser una limitación para equipos delicados. Son clasificados como agentes sucios y dañinos. No extinguen los fuegos por debajo de la superficie de las brasas. No sirven para llamas autónomas, es decir, que generan su propia... pueden no ser compatibles con espuma mecánica, a menos que haya sido especialmente preparado. Las instalaciones de polvo requieren un alto costo de mantenimiento, no tienen presión propia, o sea que necesito presurizadores, y tenemos problemas en áreas abiertas por acción del viento o si está ventilada. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, eléctricamente no son conductores, pueden emplearse contra fuegos líquidos inflamables, en que también participan equipos de baja tensión, altamente eficaces en extinción de combustibles tipo B, fácil de usar, económicos, tanto para instalaciones como agente extintor, baja reactividad con otros materiales, son estables, no tienen baja toxicidad y tiene una alta velocidad de extinción. Acá tenemos algunos polvos secos. De lo último, podemos sacar una conclusión que tienen el poder extintor se debe básicamente a la acción sobre la reacción en cadena y captura de especies activas, ¿sí? Que se encuentran en el frente de llama. Esa, además, tiene una gran capacidad para absorber energía. Y, ¿qué más podemos decir? Que los químicos secos no necesito que el agente químico seco se descomponga totalmente para que pueda lograr su máximo efecto. También tiene una capacidad de tener, ¿cómo se dice? Una cantidad de energía absorbida, que la cantidad de energía absorbida depende de su composición molecular. Los metales alcalinos presentan en su configuración atómica electrones libres. Entonces lo que podemos decir, comparando la configuración electrónica del sodio y del potasio, que son los metales que usan estos polvos, el potasio tiene una capacidad eléctrica el doble que la del sodio, ¿sí?
o sea que resulta superior el uso del bicarbonato de sodio, de potasio que el bicarbonato de sodio desde el punto de vista de la extinción. Eso hablando químicamente del sodio y del potasio. Vamos con los polvos secos. Debemos destacar aquí que los polvos, a que nos estuvimos hablando antes, son los polvos químicos, que son aptos básicamente para fuegos B y C, y en algunos casos para la... En cambio, estos polvos secos son utilizados para combatir los fuegos tipo D, y no son muy aptos para combustibles líquidos. Los polvos secos tienen una acción específica sobre determinados metales en combustión, para lo cual han sido elaborados entre formulaciones con formulaciones, hay pocas conocidas, son bastante, no están muy, las formulaciones no están al alcance de todos. Tenemos el pirene polvo G1, compuesto por un grafito granulado con el agregado de fosfato orgánico. El primero actúa como sofocante, absorbiendo el calor generado, mientras que el segundo se descompone por el efecto térmico, generando gases que diluyen la concentración de oxígeno. Por sus características, no pueden ser usados en equipos extintores convencionales de expulsión con gas, sino que se les tira al fuego mediante balas especiales, y es efectivo en incendios de magnesio, ahí tienen toda la saga de metales, virutas, etc. Otro que tenemos es el polvo MET-LX, compuesto de cloruro sódico con diversos aditivos que incluyen fosfato tricálcico y estariatos metálicos. Se adiciona un material termoplástico para hacer más compacta la masa de cloruro de sodio al ser aplicado sobre el fuego. Su uso no trae complicaciones secundarias porque no hay combustible o prácticamente no es tóxico ni genera descomposición pirolítica, no es abrasivo, no conduce la corriente eléctrica. Si se lo aplica generalmente a incendios de magnesio, sodio, potasio, uranio, titanio, su uso no está indicado para fuegos con polvo de aluminio. El piromet es otro polvo compuesto por cloruro de sodio, fosfato monoamónico o fosfato tricálcico con agregado de sustancias proteicas para hacer una masa compacta, arcilla, y un agente estabilizador de humedad. Se lo suele usar en equipos impulsados por dióxido de carbono. Lo último que podemos decir es que hay muchos polvos y que la composición y forma de acción no son muy conocidas. La mayor parte responden a nombres comerciales o formulaciones de los fabricantes. Acá tenemos. Estos son algunos de los que hay. Los fuegos, todos acá están. El piromet, hay algunos más, el MET-LX. Vamos por el último grupo, que son los halones. Son agentes extintores halogenados. Bueno, los agentes extintores halogenados son halógenos, son hidrocarburos que están enlazados con halógenos. Podemos nombrar el cloro-bromo-metano, el bromo-trifluorometano, etc. Pueden ser gases líquidos a temperatura ambiente, y tanto los líquidos como los gases licuados se los ha ensayado en aplicaciones con equipos extintores impulsados por nitrógeno u otros gases que no licúen a temperaturas normales. Asimismo, la aplicación en recintos por inundación ha sido la más difundida desde el punto de vista comercial. Vamos a hablar un poco de la parte histórica.
El primero que se usó fue el tetracloruro de carbono. En los años 50 fue el primer agente halogenado reconocido y apto como extintor. Especialmente se recomendaban para instalaciones eléctricas, fuego clase C. Era provisto en unas granadas de vidrio que se arrojaban sobre el fuego. Pero ahora está prohibido el uso porque se encontraron otros compuestos halogenados que son más efectivos, porque el tetracloruro de carbono en la descomposición pirolítica es altamente tóxico porque provocaba, se generaba fosfógeno, fosgeno. Su poder toxicológico ha sido causa de su eliminación como desengrasante, siendo la concentración máxima permitida de 10 ppm en la piel, ya que con la piel directamente uno se puede morir sumergiendo una mano, un brazo. La ley 18.587, en el capítulo 18, artículo 264, prohíbe el uso del tetracloruro de carbono, como también el bromuro de metilo, como elemento extintor porque son muy tóxicos. En Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, el tetracloruro de carbono lo sustituyeron por el bromuro de metilo y el clorobromometano, que es de menor toxicidad, aunque resulta también tener menos efectivo. Y ahí tenemos un pequeño cuadro de la historia de estos compuestos. Vamos a la composición química. Bueno, los agentes halogenados se conocen comúnmente como halones y el sistema para su denominación de hidrocarburos halogenados fue dado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Este sistema simplificado de nomenclatura describe la composición química de los materiales sin necesidad de emplear nombres químicos ni abreviaturas que puedan puede producir confusiones. El primer dígito de la cifra representa el número de átomos de carbono. El segundo, el de flúor, el tercero, el de cloro, el cuarto, el del bromo y el quinto, el del yodo. Los tres halógenos que se encuentran comúnmente en los agentes extintores son el flúor, el cloro y el bromo, sustituyendo los átomos de hidrógeno de los hidrocarburos. ¿Qué características presenta cada halógeno? El flúor le confiere estabilidad al compuesto, reduce la toxicidad, el punto de ebullición y aumenta la estabilidad térmica. El cloro es eficaz en la extinción del incendio y aumenta el punto de ebullición, aumentando el punto de ebullición, pero el problema es que es más tóxico y es menos estable. Y el bromo es como el cloro, pero más potente en todos sus aspectos. Bueno, acá tenemos lo que estaba diciendo y algunos ejemplos de cómo se nombra. ¿Qué más podemos decir de estos compuestos? Bueno, el halógeno que está enlazado con el carbono lo hace a través de un enlace covalente. Entonces, la ventaja con respecto a compuestos inorgánicos es que no se tiende a ionizar. Y si se ioniza, tenemos el problema que pueden ser conductores eléctricos en presencia de agua. El átomo de flúor le confiere estabilidad a la molécula. Es más estable todavía y más resistente que el carbono-cloro, el bromo-carbono, y mejora la estabilidad del compuesto. Debido a que son gases o líquidos, se vaporizan rápidamente en los fuegos,
Los salones no dejan residuos corrosivos o abrasivos. Después de su empleo, no son conductores de la electricidad y poseen una alta densidad en estado líquido, y eso permite que yo lo pueda almacenar en contenedores, en contenedores pequeños. Las áreas de mayor uso son para protección de equipos eléctricos, motores, vehículos aéreos, terrestres, y otras áreas donde importa una rápida extinción o donde deba reducirse al mínimo el daño a los equipos inmateriales o materiales de limpieza. Bueno, y tenemos las características de las que estaba hablando. Pasamos a otros agentes extintores. MX es un líquido, es un derivado del petróleo cuya característica saliente es la de ser que no son tóxicos, no son corrosivos, no son conductores de la electricidad, no producen humo, se usa con equipos con expelente gaseoso, dióxido de carbono, nitrógeno. Se recomienda para incendios de magnesio en polvo o en virutas. El TMB, que es el trimetoxiborano, es incoloro, hidroliza con facilidad dando metanol y ácido bórico. Curiosamente presenta ciertas características inflamables cuando se aplica sobre los metales encendidos para los que están indicados, y generalmente producen una llamarada debido a su descomposición que rápidamente se apaga conjuntamente con el fuego del metal que se sofoca o que es sofocado. Después tenemos el McFite. Es un líquido compuesto base de aceite de maní y que va expulsado, es expulsado de los equipos de extintores con dióxido de carbono. Solo mencionamos ejemplos precedentes de estos agentes extintores no convencionales, pero estos constituyen una larga lista de productos comerciales. Vamos por último al poder extintor. Hemos visto hasta acá cada sustancia extintora tiene una acción específica sobre distintas clases de fuego, y asimismo una marcada diferencia entre su capacidad de extinguir de estos fuegos. Con objeto de poder calcular, cuantificar la capacidad potencial de ciertos equipos extintores, matafuegos manuales y sobre ruedas, se introdujo una nueva unidad de medida que es la potencia extintora. Esta unidad expresa con un número y una letra la actitud del conjunto de matafuegos o sustancias extintoras para poder extinguir a los fuegos. Bien. El valor de la potencia extintora queda expresado así como, ahí tenemos 3A, ¿no? Pero supongamos, puede ser 2A, 2A-2B, 4BC, 2A, 4BC, donde las letras A, B, C, que acompañan a los números, indican la clase de fuego para los cuales el extinguidor ha sido clasificado, y el número, la potencia extintora de dicho extinguidor. Por ejemplo, en un equipo clasificado 2A, 2B, indica que posee 2 unidades extintoras para fuego clase A y 2 para fuego clase B. Otro equipo clasificado 4BC indica que posee 4 unidades extintoras para fuego clase B y es apto para fuegos clase C, que serán los fuegos eléctricos.
La letra C solo acompaña, voy a aclarar esto, a la clasificación A y o B para indicar que el equipo puede ser usado para clase C. Ahí tenemos ese ejemplo. 3A, 20B, 3 veces para A, 20 veces para B, y también lo puede usar para fuego clase C. Los fuegos de prueba solamente se definen para clase A y clase B, o sea, esta clasificación de los números para A y B, y tienen tipificados rigurosas condiciones de ensayo para poderlos hacer reproducibles. Las condiciones climáticas y fundamentalmente la velocidad del viento son parámetros muy controlados por su incidencia en la combustión. Para fuegos clase A existen distintas estructuras o paneles o cribas de madera, según el potencial extintor a medir. Son realizados con listones, se hacen como una especie de jaula de madera y se los enciende con nafta, que se les derrama nafta. Para fuegos clase B existen bandejas rectangulares de distintos tamaños que contienen un cierto volumen de agua, completando su capacidad con nafta. En ambos casos, luego de un periodo de precalentamiento definido, se intenta extinguir el fuego con el equipo en estudio, adjudicándole la potencia extintora correspondiente según la extinción lograda y las dimensiones del fuego en cuestión. La técnica y procedimiento de ensayo está establecido por las normas americanas, NFPA y Underwriters Laboratories, aceptadas internacionalmente y que están siendo, son las mismas que estamos usando nosotros. Las normas IRAN generalmente es medio copia de otras normas. El valor de la potencia extintora depende de los factores que tienen ahí enunciados. Principalmente la naturaleza, la propiedad del agente extintor, bla, 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 bla. Bien. Y ahí abajo tenemos, bueno, ahí termina esto, por suerte. Tenemos los tipos de polvo y para qué tipo de fuegos se utilizan. Bueno, esto todavía sigue siendo periodo ¿cómo se llama? De receso. Igual yo voy a seguir subiéndoles videos, así que en breve comenzaremos con un tema nuevo. Nos estamos viendo, hasta luego.